Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Confírmenme por favor si me escuchan y me ven bien. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por confirmarme. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, la clase número 5 ya. Y les voy a hacer la pregunta que les hago siempre. ¿Han tenido la posibilidad de ver la clase, el video grabado de la clase del año pasado que les dejé la semana pasada? Si es así y tienen dudas y preguntas, es buen momento para hacer las preguntas. Yo voy a hacer un resumen, como siempre. Me voy a basar en la clase del año pasado y voy a hacer un resumen. Pero si tienen dudas o preguntas, es buen momento. Lo mismo que si tienen dudas o preguntas sobre algún tema de las clases anteriores. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta sobre algún tema de alguna clase anterior? Ahora es buen momento también. Cuéntenme, por favor. Yo por mi parte no tengo dudas. Y sí vi la clase grabada del año pasado. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Es el caso general? ¿Me quieren decir los demás si la vieron? ¿Eh? ¿Cómo les ha ido a los demás? ¿Han podido ver la clase? No, todavía no la vi la clase. Bien. Recuerden que conviene que la tengan vista para cuando hacemos el resumen hoy, porque es más probable que tengan alguna pregunta si hacen eso. Si no, bueno, siempre tienen tiempo para verla después, pero es mejor que la vean antes. Bueno, muy bien. Bien, vamos a hablar hoy entonces sobre una metodología. Vamos a tomar una metodología y la vamos a simplificar bastante. Y vamos a hablar un poquito de una forma sencilla de hacer un análisis, ¿sí?, de sistemas, ¿sí? Un análisis y un diseño. Cómo extraer, digamos, de una narrativa o de una entrevista que uno le puede hacer a las personas interesadas o de cualquier forma de información que ustedes encuentren para extraer, digamos, los componentes a partir de los cuales se podría proyectar o diagramar un sistema, ¿sí? Lo que vamos a explicar aquí no es una metodología completa, es una metodología simplificada y sencilla, ¿sí?, que pueden aplicar ustedes no solamente para la disciplina estricta de diseñar sistemas, pero sino también para entender cómo funciona alguna cosa. ¿Sí? En general es buena idea. Si ustedes entienden cómo funciona algo, después es más fácil de tratar, es más fácil de entender, es más fácil de arreglar, es más fácil de buscar soluciones cuando hay problemas, ¿sí? Entonces está buena como metodología para entender cómo funciona una cosa, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito partiendo de la definición de lo que era un sistema, que ya la hemos visto antes. Nosotros definíamos el sistema como un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo, ¿sí? Vamos a tratar de basarnos en esa definición como para encarar un análisis, ¿sí? Bueno, me encuentro con algo y tengo que analizarlo. Entonces, ¿qué vamos a buscar en ese algo que vamos a analizar? Bueno, vamos a buscar básicamente cuáles son las entidades que están cooperando, de qué forma están cooperando, de qué manera están interactuando y fundamentalmente cuál es el objetivo que tienen, ¿sí? Esto es lo más importante de todo. O sea, determinar primero el objetivo, determinar después cuáles son las entidades importantes, cuáles son los componentes que están participando en ese sistema y cómo es la relación entre ellos, cómo es esa relación de cooperación que hace que el sistema funcione, ¿sí? Entonces, en principio tenemos que hacer eso, tratar de determinar cuáles son las entidades y cuáles son las características que definen a esas entidades. Esas características les vamos a llamar atributos, ¿sí? ¿Qué atributos o qué datos vamos a guardar de esas entidades? Siempre teniendo en cuenta que cada atributo que nosotros guardamos tiene un costo, ¿sí? Cuando nosotros guardamos un atributo en una entidad, además de ocupar espacio, de alguna manera nos estamos haciendo cargo de mantener ese atributo con un valor que tenga sentido, con un valor válido, con un valor actualizado, ¿sí? Con lo cual cada atributo que agregamos
tiene un costo y por lo tanto no hay que agregar atributos solo por agregarlos. No conviene agregar atributos simplemente porque están ahí y listo, los ponemos. ¿Sí? Siempre hay que pensar bien qué vamos a incorporar y qué no vamos a incorporar. Cada cosa nueva que incorporamos, ¿sí?, en un diseño complica el diseño, y cuando se complica el diseño se hace cada vez más difícil y el diseño se hace cada vez más proclive a tener errores. Cuanto más complicado es algo, más probable es que tenga un error adentro. ¿Sí? Entonces es muy importante mantener el equilibrio. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer lo más simple que podamos, pero que cumpla el objetivo. ¿Sí? Esa es un poquito la idea o el vector director, digamos, de un análisis, ¿no es cierto? O sea, vamos a tratar de encontrar la esencia del sistema, cuál es su objetivo y cuáles son sus entidades, y vamos a tratar de extraer los atributos de cada una de esas entidades de manera tal de tener una representación del sistema que después se podría llegar a programar. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Díganme por favor si se entiende, si me escuchan bien, si se entiende, y si tienen alguna duda o pregunta respecto de esto, porque es el primer paso. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Pasemos entonces a un ejemplito. ¿Sí? El año pasado yo di el ejemplito, vamos a usar el mismo ejemplito. El ejemplo de la ferretería del año pasado. Ejemplo muy simple para entender. ¿Sí? En el ejemplo vamos a modelar, ¿sí?, de una ferretería, los clientes y las ventas. Queremos guardar información sobre los clientes y las ventas. Nos ponemos a analizar, vemos la ferretería y en este ejemplo sencillo donde nosotros vamos a trabajar ahora, nos encontramos que aparecen entidades claramente. Por ejemplo, el cliente. ¿El cliente participa en el sistema? Y sí, participa en el sistema porque es el que hace la compra, ¿sí? Es al que se le realiza la venta, visto desde la perspectiva de la ferretería. Y la venta, fíjense que esto es importante. Analizamos la venta y decimos, bueno, en la venta tenemos, no nos metimos a propósito con el tema de los precios porque es un mundo eso. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar afuera, para que se entienda un poco la metodología. ¿Sí? La venta. ¿La venta qué es? Fíjense que esto es importante. La venta tiene una fecha, ¿sí? O sea, cuándo se vendió. Le pusimos, porque podría ser importante, la forma en que se pagó la venta, ¿sí? Y obviamente la venta relaciona a el cliente que hizo la compra, al que se le hizo la venta, y los productos que el cliente compró. ¿Sí? Este es un ejemplo sencillo. Para los productos vamos a guardar una lista de productos con su código y su descripción. Entonces vamos a dejarlo ahí porque es muy sencillito. ¿Sí? O sea, son 3 entidades. ¿Sí? Y fíjense que esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando modelamos la venta en sí, ¿entienden la diferencia entre el producto, la venta y el cliente, verdad? Empecemos por ahí. Se entiende claramente que son 3 cosas diferentes, ¿no? Confírmenme por favor si se entiende bien. Bien, acá me dicen que sí. Bueno, pueden preguntar, no hay problema. Muy bien, son 3 cosas diferentes. El cliente es la persona que compra. El producto es aquello que se le vende al cliente. Y la venta en sí es la que relaciona al producto con el cliente. O sea, un día determinado, a una hora determinada, un cliente compró determinado producto. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el punto importante, o es entender un poquito cómo funciona. Entonces, si miramos acá, digamos, pareciera que la entidad más importante es la venta en sí, ¿sí? Porque al final lo que nosotros queríamos monitorear o vigilar o de alguna manera seguir son las ventas, ¿sí? Y fíjense que la venta
tiene como atributos, ¿sí? Entidades, las otras entidades que encontramos. Esto en general pasa con todos los atributos. Un atributo podría ser un dato suelto o podría ser otra entidad. Y es una de las cosas que aparecen cuando uno diseña, ¿sí? Es lo primero que uno ve. Si el atributo tiene mucho peso, entonces se convierte en otra entidad. Y si el atributo no tiene mucho peso, queda como un atributo y punto, ¿sí? La forma de pago, por ejemplo, podría ser un atributo suelto, o si de repente en el sistema cobra mucha relevancia, ¿sí? Las diferentes formas de pago que hay, la forma de pago también podría convertirse en una entidad, ¿sí? Bueno, yo acá no lo hice para no complicar el diseño, pero podría pasar que la forma de pago se vuelva una entidad. En general, todos los atributos podrían convertirse en otra entidad. Y cuando eso ocurre, cuando pasa eso, cuando un atributo está representando de alguna manera a una entidad, ¿sí? Entonces dejan de ser atributos y se convierten en relaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de dos entidades fuertes en el sistema que se relacionan entre sí de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa acá con los productos y con los clientes? O sea, en la venta uno hace referencia a productos, pero los productos tienen existencia en el sistema. Entonces ya es una relación entre la venta y el producto. Y lo mismo pasa con el cliente, obviamente, ¿sí? El cliente tiene existencia en el sistema. Podría pasar que no me interese mayormente llevar los clientes y entonces el cliente sería el nombre que aparece en la factura, por ejemplo, y simplemente sería un atributo. Pero probablemente me interese conservar a los clientes, me interese operativamente en el sistema llevar una lista de clientes, ¿sí? Para poderlos rastrear, para poderlos seguir, para poder ver qué es lo que necesitan, para hacer marketing, para lo que sea. Uno podría necesitar una lista de clientes y entonces uno decide por diseño que el cliente es una entidad. Podría uno decir, no, no es una entidad también, ¿sí? Fíjense que acá hay toda una cuestión que tiene que ver con qué tan importante es para el sistema el cliente, ¿sí? Si es importante el cliente, y no me refiero a la persona, me refiero a la representación, si es importante la representación porque la vamos a necesitar para cosas futuras, entonces uno guarda los datos, si no, no los guarda. Eso es lo que hace que un sistema mantenga el nivel de complejidad que tiene que mantener y no se pase, no se haga ni demasiado complejo ni excesivamente simple que no cumpliría con su función. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Me escuchan? ¿O estoy hablándole al aire otra vez? Cuéntenme. Sí, se escucha y yo por mi parte no tengo ninguna pregunta. Muy bien, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para representar las entidades, los atributos y las relaciones se utiliza un diagrama que se llama diagrama de entidad-relación, ¿sí? En este diagrama de entidad-relación se representa cada entidad con un rectángulo, ¿sí? Donde en la parte superior del rectángulo se pone el nombre de la entidad. Fíjense en esto porque es muy importante. Cuando yo hablo de la entidad cliente, eso quiere decir que el cliente es un rol, ¿sí? Después va a haber muchos clientes, ¿tá? O sea que cuando yo hablo de la entidad cliente hablo de un conjunto en realidad de entidades concretas o de lo que se llama instancia, ¿sí? O sea, en mi sistema el cliente tiene un rol, pero clientes tengo muchos, puedo tener 10, 20, 30, 100, 1000 clientes, ¿sí? ¿Cómo distingo a un cliente de otro? A partir de sus atributos. O sea, los clientes distintos tienen atributos distintos, por eso me doy cuenta. O sea, un cliente se llama González, otro cliente se llama Fernández, otro cliente se llama Pérez, ¿sí? Entonces, las distintas entidades, las distintas instancias de la entidad cliente se reconocen porque tienen distintos atributos entre sí. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con todo, ¿sí? En este caso tenemos el cliente, por un lado, el producto y la venta. Fíjense, respecto de lo que vimos antes, que
En la venta aparecían como atributos los productos que se vendieron y el cliente que hizo la compra. Yo los marqué acá en rojo porque como están haciendo referencia a otras entidades, ya no son atributos, son relaciones. Entonces ya no se escriben acá. Ven que acá dice fecha y forma de pago. No se escriben acá, sino que se representan directamente mediante una línea que une, ¿sí?, a la entidad con la cual me relaciono. ¿Está bien? Muy bien. La relación más común que hay es la asociación, ¿sí?, que es la línea recta. Está sin adornos, ¿sí? La línea recta lo que está diciendo es esto es una asociación entre dos entidades. Podríamos decir la venta asocia a un cliente con uno o más productos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, con esa idea quedan relaciones de asociación. Cuando uno habla de asociación, está hablando de dos entidades que tienen una relevancia similar en el sistema. ¿Está bien? O sea, son dos relaciones que cada una vive por su lado y que se relacionan, dos entidades que viven cada una por su lado y que en un momento se relacionan entre sí. ¿Está bien? Es la relación más común. Es una relación de asociación. Une a dos entidades que tienen existencia propia cada una por su lado y se representan con una línea sin adornos, sin ninguna de las dos puntas. Otra forma de relación que hay, menos común, pero que también aparece a veces, es la relación que se llama de agregación, que es cuando una entidad existe porque otra más grande la contiene, si no, no podría existir nunca. ¿Sí? Otra vez es una decisión de diseño si una relación es de asociación o es de agregación. Un ejemplo clásico de una relación de agregación es el auto y las ruedas. ¿Sí? Un auto, ¿sí?, está relacionado con las ruedas, ¿sí?, pero en un escenario normal, si no está más el auto, las ruedas no tienen sentido que estén ahí. ¿Está bien? Es como que las ruedas son parte del auto y si no está el auto, las ruedas no tienen sentido que existan. Entonces, cuando pasa eso, se dice que hay una relación de agregación, ¿sí? Entonces, de la entidad que contiene, digamos, se hace un rombo y se indica, bueno, esto es una relación de agregación. El auto contiene ruedas, ¿sí? En este caso serían 4 ruedas. ¿Está bien? Eso es la cardinalidad que ahora la vamos a ver. ¿Está bien? Y es una relación donde el auto es más fuerte que las ruedas y las ruedas son parte del auto. ¿Está bien? En general, en una relación de agregación hay más asimetría que en una de asociación. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Confírmenme si me escuchan y me siguen, por lo menos. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, muy bien. Muy bien. Gracias por confirmar. Bueno, otro tipo de relación que hay es la relación de herencia, ¿sí? La relación de herencia es una relación donde una entidad es una forma más específica de otra entidad más genérica. ¿Está bien? Ese tipo de relaciones también son menos comunes y en general hay que tener cuidado al utilizarlas. ¿Está bien? En una relación de herencia, una entidad más general, ¿sí?, apunta a una entidad más específica. El ejemplo que pusimos acá es mamífero y gato o producto y caño. Para el caso de la ferretería, podría resultar interesante modelar una entidad que se llama producto en general, ¿sí?, y una entidad para cada tipo de producto específico. Por ejemplo, los caños, por ejemplo, no sé, las vigas, los fierros, las herramientas, ¿sí? Y entonces todas son productos, en definitiva. ¿Está bien? Y lo importante es que habitualmente una entidad hija, ¿sí?, una entidad que hereda, tiene todos los mismos atributos que tiene la entidad padre y además tiene más atributos. O sea, es una cosa común. Por ejemplo, los productos en general podrían tener un identificador y un nombre. Todos los productos tienen un identificador y un nombre. Pero el caño, además de identificador y nombre, también tiene longitud y diámetro y material con el que está hecho.
¿Está bien? Sin embargo, una herramienta, las herramientas no tienen longitud y diámetro, no tienen otros atributos, ¿sí? Pero todos tienen en común, ¿qué cosa? Todos tienen el identificador y el nombre como común, ¿sí? Entonces, cuando se ven mucho esas cosas, se modela como herencia. Se dice, bueno, tenemos una entidad genérica que es el producto y una entidad particular que es el caño. Algo parecido pasa, por ejemplo, con las personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un cliente, ¿sí? Y tengo un proveedor, pero tanto el cliente como el proveedor tienen en común ¿qué cosa? Que son personas, ¿sí? Pueden ser personas físicas o personas jurídicas, pueden ser empresas, pero todos son personas, ¿está bien? Entonces podríamos, si nos conviniera, modelar la persona por un lado. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, tiene quit, ¿sí? La persona tiene nombre. Independientemente de si es un cliente o un proveedor, los dos tienen nombre y tienen quit, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, modelemos la parte general de las personas en un lugar y después específicamente los clientes, los proveedores y así todos los componentes que son personas, ¿está bien? Y eso se modela con una relación de herencia, ¿está bien? ¿Bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Confírmenme, chicos, si me escuchan y si se entiende bien. Sí, se entiende, profe. Bien, muy bien. Muy bien, me alegro entonces. Pasamos al tema de las cardinalidades. ¿Sí? La cardinalidad en una relación indica cuántas instancias de una entidad se relacionan con cuántas instancias de otra entidad. ¿Sí? O sea, yo puedo, eso también hay que sentarse y pensarlo. Por ejemplo, una venta, hoy estuvimos haciendo una relación, ¿sí? Y dijimos, una venta, ¿a cuántos clientes se le puede hacer? Bueno, normalmente la venta se le hace a un cliente. Si yo tengo dos clientes distintos, ya tengo dos ventas, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora bien, en una venta yo podría tener muchos productos en una venta. O sea que, ¿cómo relaciona la venta al cliente y al producto? Se dice que una venta relaciona a un cliente con muchos productos, ¿sí? Entonces, si lo partimos en dos, vamos a decir que un cliente y solo un cliente puede tener una venta. Si no hay cliente, no hay venta. Por eso el 1,1 acá. Se dice que la venta puede tener solamente a un cliente y como mínimo y como máximo un cliente. O sea, no puede haber una venta sin cliente y no puede haber una venta que vaya a más de un cliente. La venta va a un cliente y nada más que a un cliente. Es cardinalidad 1,1, ¿sí? Mínimo 1, máximo 1. ¿Está bien? Ahora, un cliente que recién entró a la ferretería todavía no tiene ninguna venta, ¿sí? Es cliente ya, pero no tiene ninguna venta. Entonces es posible que un cliente tenga 0 ventas. ¿Está bien? El cliente puede haber hecho una compra hoy, o sea, le pudimos haber hecho una venta hoy, y mañana viene y le hacemos otra venta más, y pasado viene y le hacemos otra venta más. O sea que potencialmente puede tener muchas ventas, ¿sí? Directamente se pone... No hay un límite, no se dice el cliente puede tener hasta 10 ventas. Se dice que puede tener todas las ventas que pueda. Entonces es n ventas, ¿sí? La relación es 0n. Un cliente puede tener ninguna venta o puede tener una venta o dos o tres o n ventas, ¿sí? Es una relación 1 a n. Esto es una típica relación 1 a n. ¿Está bien? Es 1, 1, mínimo 1, máximo 1. Y ventas mínimo 0, máximo n. ¿Ah? ¿Qué pasa con los productos? ¿Qué pasa con los productos? Una venta no puede existir si no tiene al menos un producto. O sea, una venta vacía no existe, ¿sí? Entonces pedimos que como mínimo haya un producto en la venta. Pero después puede haber más productos, ¿sí? O sea, puede haber n productos en la venta, ¿sí? Sin embargo, podría haber un producto que lo compramos y nunca lo vendimos a nadie aún, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? El producto
podría estar en 0 ventas. ¿Sí? Ahora, el producto también podría ser vendido en una o más ventas. ¿Sí? Otra vez lo mismo. Recuerden que estamos hablando de un martillo, por ejemplo. ¿Sí? El producto es código tanto, descripción, martillo. Después podríamos tener muchos martillos. Eso es una instancia. ¿Está bien? Muchos martillos. O sea, la cantidad, cuántos productos tengo, por ejemplo, podría ser un atributo en este sistema. ¿Está bien? En la venta se dice cuántos martillos se vendieron, por ejemplo. ¿Está bien? Por eso es que un producto, como producto en general, o sea, yo puedo tener muchas ventas de martillos. Obviamente no vendí el mismo martillo más de una vez, pero sí puedo tener muchas ventas de martillos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmeme, por favor, si se entiende la idea. Sí, se entiende. Bien, bien. Perfecto. Gracias, chicos, por confirmar. Entonces, las cardinalidades más comunes, ¿sí? Si vemos cuáles son las cardinalidades comunes en las relaciones, ¿sí? Son las cardinalidades uno con uno, o sea, uno no puede existir sin el otro, ¿sí? O sea, es uno con uno sí o sí. Eso es lo que se dice que es una relación uno a uno. ¿Está bien? La otra es uno que tiene que estar sí o sí contra otro que podría o no estar. Eso es una 0 a 1. ¿Está bien? Otra donde hay uno que puede estar y el otro que puede no estar o puede estar muchas veces. Esa es la típica 1 a n. ¿Sí? Y otra que es bastante común es la m a n, ¿sí? Que puede haber muchos de uno con muchos del otro. Ahí no se dice, se dice m a n y no n a n. ¿Por qué? Para que no se confunda la idea de que tiene que ser exactamente el mismo número. ¿Tá? Por eso se dice m a n, no se dice n a n. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Recuerden que necesito que me hagan preguntas, porque si no, yo no sé si ustedes están entendiendo, si no están entendiendo. ¿Sí? Yo les hago el resumen, pero obviamente si ustedes me preguntan queda siempre mucho más rico esto. Si están entendiendo, me podrían hacer preguntas y de ahí podemos salir a una explicación más profunda. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Para qué se usa el diagrama de entidades? Se utiliza como base para diseñar el modelo de datos. ¿Sí? O sea, a partir del diagrama de entidades se diseña, ¿sí?, el modelo de datos. Y a partir del modelo de datos se diseña la base de datos. Que es lo que después se va a utilizar como soporte físico para la información del sistema. En la segunda parte del análisis hay que encontrar las interacciones entre las entidades. ¿Qué quiere decir eso? Los procesos. ¿Cuáles son estas transformaciones que sufren las entidades durante la vida de un sistema? ¿De dónde salen los procesos? Y fundamentalmente del objetivo. Si ustedes miran, ¿cuál es el objetivo de la ferretería? Bueno, tratemos de extraer el objetivo de la ferretería y de ahí va a salir, ¿sí?, cuáles son los procesos más importantes. ¿Sí? Si el objetivo de la ferretería es hacer llegar productos a sus clientes, ¿está bien? Ahí sale inmediatamente que tiene que haber un proceso mediante el cual el cliente se haga del producto, ¿sí? Que bueno, en este caso es la venta, ¿está bien? Y si lo siguen indagando van a encontrar otros procesos que se necesitan para que eso se pueda hacer, ¿está bien? ¿Cómo se representa un proceso? Normalmente con una narrativa en lenguaje natural, ¿sí? O sea, explicado. Si yo el proceso lo tengo que explicar. ¿Cómo es una venta? ¿Sí? Viene un cliente, elige un producto, ¿está bien? Elige varios productos, ¿sí? Hace el pago, retira el producto. Bueno, eso se explica, ¿tá? Porque después de esa explicación sale la programación, ¿sí? O sea, después sale qué es lo que tenemos que hacer en la máquina para que eso se implemente, ¿está bien? El ejemplo de la ferretería, el proceso puede ser vender mercadería y describe los pasos que se hacen cuando un cliente realiza una compra, cuando la ferretería hace una venta. Otro ejemplo sería comprar mercadería cuando un proveedor le vende mercadería a la ferretería, que es otro proceso distinto. ¿Está bien? La lista de procesos explicado en lenguaje natural
es de donde salen después los programas, o sea, los componentes, los programas que van a, digamos, a manipular los datos del modelo que diseñamos antes. Muy bien. La pregunta que nos puede surgir es cómo vamos a encontrar los procesos, ¿sí? Los primeros procesos siempre van a surgir, como les decía hoy, del objetivo, del objetivo del sistema. En la narrativa que explica cómo funciona el sistema, o en la entrevista donde le preguntamos a la gente qué es lo que hace en su trabajo habitual, salen los procesos. Y después la pregunta que nos tenemos que hacer es si esos procesos que encontramos alcanzan para cumplir con el objetivo o faltan cosas. Finalmente, un lugar donde tenemos que ir a mirar por nuevos procesos es cuándo empieza a existir una entidad y cuándo deja de existir una entidad. Cuándo empieza a existir un cliente y cuándo deja de existir un cliente. ¿Sí? ¿Hay algún proceso en el cual el cliente empiece a existir? ¿Hay un proceso mediante el cual un cliente nuevo aparece en la ferretería? Si no hay ninguno, entonces tenemos una falla de diseño. En algún lugar, de alguna manera, tendría que aparecer un cliente en la ferretería, ¿sí? Lo mismo pasa con lo contrario. ¿Cuándo deja de ser alguien cliente de la ferretería? ¿Hay algún proceso que me permita a mí que alguien deje de existir como cliente en la ferretería? Bueno, si no hay, entonces ahí también hay alguna falencia, ¿sí? Hay algún proceso que falta. Con la venta nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Cuándo empieza a existir una venta? ¿Sí? ¿Cuándo debería dejar de existir una venta? Bueno, una venta es un registro, ¿sí? Normalmente con los registros no se borran, pero sí se declaran obsoletos, se pasan a históricos, ¿sí? O sea, a ver, las ventas del año 90... Está bueno que las tengamos registradas, pero ya no se necesita que estén acá en el sistema al alcance de todos. Pues ahí puede ser inconveniente eso, entonces se sacan del sistema y se pasan a históricos. Bueno, tiene que haber un proceso para pasar a históricas las cosas, porque si no tendríamos infinitas ventas y se nos llenaría la base de datos eventualmente, ¿sí? Y eso no es bueno. Entonces eso es lo que hay que pensar con respecto a los procesos. Toda entidad debe empezar en algún momento y toda entidad tiene que tener un mecanismo para dejar de estar en el sistema también, ¿sí? Entonces, de ahí se pueden extraer procesos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dudas o preguntas, chicos, con respecto a esto? No escucho. Yo de momento no tengo dudas. Bien, bueno, me alegro mucho que así sea. Recuerden, chicos, que tienen que hacer preguntas y tienen que consultar, pues para eso estamos acá. Bien. Cuando lo practiquen les va a quedar un poquito más claro, ¿sí? O sea, cuando esto lo empiecen a practicar, cuando hagan práctica con respecto a esto, van a surgir dudas y preguntas y de ahí va a surgir, de ahí van a tener más claridad. ¿Está bien? O sea, es muy importante practicarlo esto para que lo entiendan bien. Bueno, una vez que tenemos la lista de procesos, pasamos a lo que se llama algorítmica, ¿sí? Como les dije hoy, un proceso se explica con lenguaje natural, o sea, es una explicación de qué es lo que hay que hacer. Viene un cliente, elige tales productos, paga y se retira con los productos, ¿sí? La algorítmica es el proceso en el cual convertimos esa explicación que está en lenguaje natural a una serie de pasos que no tienen ambigüedad, o sea que si los seguís cumplís el objetivo. Como habíamos hablado antes, lo que necesita una máquina para funcionar, ¿sí? Entonces la algorítmica es la determinación de una serie de pasos formales con los cuales realizar una tarea. Se considera que los pasos son formales cuando no hay ninguna ambigüedad en la descripción, o sea, cuando ya no hay, digamos, duda respecto de lo que hay que hacer, hay una sola manera de interpretar algo. Las cosas explicadas en lenguaje natural tienen esta debilidad de que se necesita un ser humano que lo entienda. ¿Por qué? Porque a veces las cosas se pueden interpretar de distintas maneras. Cuando llegamos a los pasos formales eso ya no ocurre más,
¿sí? Ya tenemos una sola manera de determinar las cosas, ¿no? Una manera de representar los algoritmos es utilizar diagramas de flujo. Es decir, bueno, con un diagrama de flujo se puede representar paso por paso, ¿sí? Un algoritmo. Acá yo les puse un ejemplo sencillo. Fíjense que hay distintas formas, ¿sí? Los círculos indican el punto de arranque y determinación, ¿sí? Los rectángulos indican acciones y los rombos indican preguntas que se deben contestar por sí o por no. ¿Está bien? Y esta es la forma de construir un algoritmo. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo sencillo, ¿tá? Genérico, que es un algoritmo que indica cómo hacer una compra en un negocio, ¿sí? Y lo hacemos o lo explicamos de manera abstracta, ¿está bien? Con acciones bastante abstractas. El primer paso es ir al negocio, ¿sí? Ahí nos hacemos la pregunta, ¿está abierto el negocio? Bueno, si está abierto podemos hacer la compra y ya está. Si el negocio no está abierto, deberíamos averiguar el horario donde está abierto, esperar ese horario y volver a empezar. Volver a ir al negocio, ¿sí? Que si elegimos bien el horario, tendría que estar abierto, ¿no es cierto? Y entonces después hacer la compra. ¿Se entiende esto? Esto es la formalización, digamos, de lo que está explicado en lenguaje informal. Con esto se modela y se formaliza. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Y así es como llegamos finalmente a la programación. La programación es directamente representar este algoritmo que está en un diagrama de flujo de manera formal. A ver, la pregunta de Fabián es: ¿cualquier acción que no esté contemplada en el algoritmo representa un error? Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Si algo no está contemplado en el algoritmo, ¿sí? Podría ser un error de quien hizo el algoritmo, ¿sí? O podría ser una situación no prevista para la cual el algoritmo no sirve. ¿Está bien? O sea, de una forma u otra implica que algo no se va a poder hacer. Pero ese algo no se va a poder hacer, ya sea porque no estaba previsto en el algoritmo, ¿sí? Directamente, entonces el algoritmo no sirve. O la otra posibilidad es que sea un error en los datos de entrada, ¿sí? ¿Está bien? El cómo se tratan los errores es un tema que el mismo algoritmo debería contemplar. ¿Está bien? Justamente es uno de los atributos que buscamos, lo que se llama robustez. ¿Está bien? No sé cómo poner un ejemplo de eso. En este algoritmo no está contemplado, por ejemplo, en este que hice yo acá, que es muy sencillo, ¿no? No está contemplado que el negocio no exista más, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo que está bueno, ¿sí? Este algoritmo, si yo voy al negocio y el negocio no existe más, ¿está bien? A la pregunta ¿está abierto? Me va a contestar que no, ¿sí? Puedo tomar el horario, ¿sí? Y puedo esperar el horario, pero el horario ya no sirve porque el negocio no está abierto, con lo cual me quedaría dando vueltas para siempre, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el problema? El problema es que este algoritmo no es aplicable a un negocio que no existe más, ¿sí? Entonces, o es una precondición que el negocio exista antes de arrancar este algoritmo, o tengo que contemplar la posibilidad de que el negocio no exista en este algoritmo y agregarlo en el flujo, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, perfecto. Está muy buena la pregunta, está muy bien, ¿sí? Esa pregunta está muy bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí se toma una decisión, o sea, si ocurre algo que el algoritmo no previó, una de dos: o no está cumpliendo con una precondición, en cuyo caso el algoritmo no es aplicable, o hay un error en el algoritmo y hay que arreglarlo para que eso esté cubierto. O sea, el verdadero error es no tener en cuenta algo.
Cuando yo no tengo en cuenta algo, ahí podría estar cometiendo un error. Ahora, si yo lo tengo en cuenta y decido no tratarlo, lo pongo como precondición. Es, antes de ejecutar esto, asegúrate que el negocio existe. ¿Sí? Poner vamos a hacer esa aclaración y decir, bueno, si este algoritmo solo funciona para negocios que existen. ¿Ah? O bien lo considero en el algoritmo y complico el algoritmo. Fíjense que los algoritmos se complican muy rápido. Si vos me decís, bueno, vamos a tener en cuenta si el negocio existe o no existe. Ahora vamos a tener en cuenta si el negocio vende o no vende lo que el cliente busca. Ahora vamos a tener en cuenta si la venta es inmediata o es diferida. Vamos a tener en cuenta si es virtual o no es virtual. Por cada una de esas cosas van más preguntas, van más flujo, van más flechas, ¿sí? Y el diagrama se puede complicar muchísimo, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinar o elegir hasta qué punto el algoritmo contempla y hasta qué punto el algoritmo dice no, en estas condiciones no se puede hacer. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, las condiciones de arranque, o que se llaman precondiciones, tienen que estar lo mejor establecidas posibles para evitar ese tipo de errores. Muy bien. ¿Se entendió, no es cierto? Díganme, por favor, si tienen dudas o preguntas. Bien, bien, muy bien. Gracias por el feedback. Bueno, la programación es directamente tomar esto, ¿sí? Que puede estar representado con un diagrama de flujos o no. Un programador hábil por ahí no necesita hacer el diagrama de flujo, puede directamente escribir el programa, ¿está bien? Sin pasar por el diagrama de flujos. Pero lo importante del programa es que tiene que estar explicado en un lenguaje formal, en un lenguaje libre de ambigüedades, ¿sí? Bien, aquí yo les voy a hablar en general, después vamos a dedicarnos a programar, o sea, en las próximas clases vamos a hacer algunas experiencias de programación, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar en general de qué se busca cuando se programa, qué se busca cuando se hace un programa, ¿sí? Y vamos a hablar de 6 criterios importantes y esto es importante que los recuerden, ¿ah? Porque es un error muy común no tenerlos en cuenta todos, ¿sí? Muchas veces se tiene en cuenta la eficacia y a veces la eficiencia y de los otros nos olvidamos, ¿está bien? Y eso sí es un problema. ¿Qué buscamos cuando estamos escribiendo un programa? ¿Cómo decimos o cómo evaluamos si un programa está bien escrito, está bien hecho o no está bien hecho? Miramos básicamente 6 cosas. La primera de ellas es la eficacia, la más obvia de todas, ¿sí? ¿El programa hace lo que tenía que hacer? O sea, ¿funciona bien? ¿Sí? Si programamos, no sé, una función que suma 2 números, ¿sí? ¿Realmente le damos 2 números y me entrega la suma de los 2 números o hace otra cosa? ¿Sí? En eso va la eficacia. Que esté bien hecho, que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Es uno de los criterios. Hace lo que tiene que hacer y no hace otras cosas. ¿Está bien? Tengo un programa para navegar en Internet, pero este programa, además de navegar en Internet, ¿está pasando mis datos a alguna empresa para que después me mande propagandas? Entonces eso no es tan eficaz, ¿sí? Ahí hay un problema de eficacia. ¿Está bien? Que ahí es intencional, ¿sí? Pero bueno, podría ser no intencional y también es una falla de eficacia, ¿no? Lo segundo es la eficiencia. El programa funciona de manera eficiente, es decir, funciona con la menor cantidad de instrucciones posibles y con el menor consumo de memoria posible. ¿Ah? Si el programa hace lo que tiene que hacer, pero tarda mucho o consume mucha memoria, entonces decimos que el programa no es eficiente, o sea, falla por eficiencia. O sea, hace lo que tiene que hacer, pero es súper ineficiente. ¿Ah? Es muy consumidor de CPU, o sea, tarda una eternidad, o es muy consumidor de memoria. Bien, se come toda la memoria de la CPU. Cuando corro este programa no puedo poner ninguna otra cosa más en la máquina porque no anda, ¿sí? Eso también es importante, ¿tá? Los recursos más importantes de la máquina, como les decía hoy, son las memorias y el tiempo de CPU. O sea, que el programa no tenga instrucciones de más
y que el programa no consuma espacio de más en memoria, ¿sí? O sea, para guardar las operaciones intermedias no consumir más espacio del que necesita, mínimo para hacer el trabajo. Estos dos criterios son los que clásicamente se tomaron en cuenta siempre. O sea, cualquiera que le pregunte va a estar de acuerdo en que estos dos criterios son fundamentales, ¿sí? No pasa lo mismo con los otros cuatro. Cuando la informática comenzó, ¿sí?, al principio, enseguida se notó, ¿sí?, el problema que generaba la falta de atención en estos otros cuatro criterios que vamos a ver nosotros ahora. El primero de estos cuatro que faltan, que sería el tercero en total, es la legibilidad, ¿sí? Se dice que la legibilidad es la forma en que el ser humano puede entender el programa. Uno programa y a veces uno puede pensar que está programando para la computadora, pero en realidad uno está programando para la computadora y también está programando para uno mismo, ¿sí?, para el ser humano, para uno mismo en principio y para otro ser humano que después quiera leer ese programa y entender lo que hace. ¿Sí? Entonces uno no hace un programa para la computadora, uno hace el programa para la computadora y también para el ser humano. La legibilidad tiene que ver con eso, con que el programa sea entendible para un ser humano. Obviamente se espera un mínimo de ese ser humano, por lo menos que sepa programar, por lo menos que entienda el lenguaje en el que el programa está escrito, ¿sí? Pero dado que el ser humano sabe programar y que entiende el programa en el que está escrito, debería poder entender lo que el programa hace. Si un ser humano agarra un programa y lo puede entender, entonces se dice que ese programa tiene buena legibilidad. Si agarra a esa persona y no entiende nada de lo que hace el programa, entonces posiblemente el programa tenga un problema de legibilidad. Los lenguajes modernos proveen muchas herramientas para mejorar la legibilidad de los programas. Ya de por sí los paradigmas, que los vamos a estudiar en la próxima, de alguna manera buscaron mejorar la legibilidad en forma general, y en particular la posibilidad, por ejemplo, de ponerle nombre a los espacios en memoria, de ponerle nombre a los procedimientos, a las rutinas, ¿sí? Es algo que mejora mucho la legibilidad. Si yo le pongo un buen nombre a una variable que haga alusión a para qué se está usando, ¿sí? Entonces esa variable, ese espacio en memoria donde se guarda una información, permite que el humano que lo lee entienda para qué lo pienso usar, ¿sí? Lo mismo pasa con los procedimientos. Si yo tengo un procedimiento y le pongo bien el nombre, es muy probable que la persona que lee el programa entienda lo que yo estoy tratando de hacer. Cuando yo le podría poner cualquier nombre y la máquina lo entendería igual, pero el ser humano no. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmeme por favor si se entiende, si me escuchan y si se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien, muy bien, gracias. Otro criterio importante que apareció con el tiempo, pero que es fundamental, es lo que se llama la reusabilidad. La reusabilidad es la posibilidad de volver a utilizar algún componente del programa, o todo el programa, o componentes de este programa, en otros usos que no fueron el uso original para el que el programa se concebió. O sea, creo que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, pero habíamos dicho que el costo más grande que tiene el software es su creación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo de las casas? ¿Sí? Diseñar la casa es lo más difícil en software. Después hacer una casa 2 o 3 o 4 o 10 o 100 es lo mismo, ¿sí? Tienen prácticamente el mismo costo. Si la casa fuera software, así sería, ¿está bien? Entonces el software lo que cuesta es la creación, ¿sí? Entonces la reusabilidad viene al hecho de que si yo escribo el programa teniendo en cuenta la reusabilidad, yo voy a escribir un programa cuyos componentes van a poder utilizarse nuevamente en otras cosas en el futuro. Por ponerles un ejemplo, imagínense que yo tengo que hacer un programa que me tome 10 números, ¿sí? Y de esos 10 números me tome los 2 números más grandes. ¿Está bien? Entonces, para tomar los 2 números más grandes, inevitablemente los tengo que ordenar. ¿Está bien? Si yo no ordeno los números, no puedo saber cuáles son los 2 más grandes.
Si yo escribo el programa diciendo, bueno, vamos a tomar los dos números más grandes y listo, ¿sí? Estoy haciendo un programa que no es muy reusable, porque es poco probable que en el futuro otra vez alguien venga y me pida eso, los dos números más grandes, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, si yo escribo un programa que ordena números y después escribo otro programa que tome los dos números más grandes y lo devuelva, entonces los componentes, los dos números de adelante, vamos a decir, del conjunto ordenado, entonces los componentes sí posiblemente sean reusados. Es muy probable que en el futuro necesite otra vez, en otro programa, en otro lugar, en otra circunstancia, ordenar números. ¿Tá? Es una actividad bastante común. Entonces, si yo escribo un programa que ordena números, mi programa probablemente sea mucho más reusable, ¿sí? Que si yo escribo directamente una cosa que me devuelve los dos números más grandes. ¿Se entiende la idea? Confírmenme por favor si se entiende. ¿Me siguen, chicos? Sí, por mi parte se entiende de momento. Bien, muy bien. Perfecto. Pasamos al siguiente criterio, que es el criterio de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la capacidad de adaptarse a cambios en el ambiente a un costo razonable. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos la vez pasada de la reescritura? ¿Sí? De lo que pasaba cuando un sistema no servía más y había que reescribirlo. Una de las causas por las cuales un sistema termina siendo reescrito es por la falta o la incapacidad del sistema de adaptarse a su ambiente. Los programas tienen que tener la capacidad de adaptarse a los cambios de ambiente. Imagínense que yo le hago un programa a un contador para llevar la contabilidad, ¿sí? Para hacer la facturación. ¿Sí? Y yo escribo un programa que fácil tiene 200 fórmulas. Para calcular impuestos, para calcular descuentos, para calcular 1000 cosas que hay que calcular. ¿Ah? Y uno de los valores que se utilizan en esas fórmulas es el IVA, ¿sí? El porcentaje de IVA. ¿Sí? El porcentaje de IVA, que es 18% o 23%, bueno, no me acuerdo ahora cuánto es. ¿Ah? Imagínense que yo escribo todas las fórmulas y meto el IVA por todas las fórmulas así en número. ¿Está bien? Y mañana sale una ley que cambia el valor del IVA. Ahora no es más 18%, ahora es 20%. Obviamente ese programa que hasta ayer servía, el contador ahora no le sirve más, porque cambió el valor del IVA. Entonces, ¿qué va a hacer el contador? Y me va a llamar a mí, me va a pedir, necesito que me arregles el programa para que siga funcionando, porque cambió el valor del IVA. Bueno. Imagínense que yo tengo que recorrer todo el programa buscando las 200 fórmulas para cambiar el número del IVA en cada una de esas fórmulas. ¿Sí? Me va a costar adaptarlo. Capaz que estoy 2 tardes para cambiar el programa. Ese programa es poco flexible. Si yo cuando lo programé en un principio preví, ¿sí?, que podía pasar que el IVA cambie, yo el IVA lo declaré como una constante y lo puse afuera. Puse IVA igual 18%. Y después hice las 200 fórmulas y en las fórmulas, en vez de escribir el 18%, escribo IVA, la constante IVA. Entonces a mí me dicen, bueno, cambió el IVA y yo voy, cambio la constante, recompilo el programa, ¿sí?, y ya está. Lo cambié en menos de 5 minutos y lo arreglé. ¿Ah? Ese programa es flexible. ¿Sí? En ese programa, para este ejemplo de uso, fue flexible y se adaptó fácilmente al cambio en el ambiente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Bien, muy bueno. Gracias por el feedback. Bárbaro. Y llegamos al último. El último criterio, que no es menos importante, es justamente de la pregunta que me hicieron hoy, ¿sí? Que me hiciste vos. ¿Quién me preguntó? Fabián me preguntó hoy. ¿Sí? Que es, ¿cómo responde mi programa ante un error en los datos de entrada? O sea, el programa está bien escrito, pero los datos que vienen están mal. ¿Sí? No cumplen con las precondiciones que yo le pedí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace mi programa? ¿Ah? Si la respuesta del programa es razonable,
¿sí? Entonces se dice que el programa es robusto. Si la respuesta del programa no es razonable, se dice que el programa es frágil, que es lo opuesto de robustez. Por ejemplo, el programa le pide al usuario ingrese un número y el usuario ingresa una letra en vez de un número. ¿Está bien? ¿Qué hace el programa? Con una letra no puede continuar. ¿Sí? Está claro que no puede avanzar porque no tiene el dato que necesita. Entonces, un programa robusto, ¿qué podría ser, por ejemplo? Un programa robusto podría directamente prohibir que el usuario entre letras. O sea, si el usuario quiere entrar una letra, lo ignora directamente. ¿Está bien? Y solo le deja entrar números. O bien, también dentro de lo razonable, uno puede escribir cualquier cosa, pero cuando le das Enter para darle entrada, el programa dice, ese dato es inválido, por favor ingrese un número. Eso también es bastante razonable. ¿Está bien? Ahora, si ustedes ingresan una letra, aprietan Enter, ¿sí? Y el programa dice, ingresó una letra en vez de un número, no puedo continuar, y se cierra, ¿sí? Y suponiendo que el usuario ya había cargado 500 números y por ahí se equivoca y manda una letra en vez de un número y le cerrás el programa y se perdió todo el trabajo de cargar los 500 números anteriores, ese programa no se está comportando bien. Ese programa tiene un problema de fragilidad. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entendió. Entonces, fíjense, ese programa es frágil. ¿Sí? Si el programa, en vez de poner este error, usted ingresó un número en vez de una letra y cerrarse, ¿sí? Pusiera, se produjo el error 0x21e24 y se cierra, es peor todavía, ¿sí? Porque el usuario se queda rascándose la cabeza preguntándose qué pasó. ¿Está bien? Y obviamente el peor caso de todos es que se cierre sin decir nada. O sea, ingresaste una letra y ¡pum! Se cerró el programa y te quedaste sin nada. Los programas que hacen ese tipo de cosas son programas que tienen problemas de robustez. O sea, son programas frágiles. ¿Tá? Y la fragilidad viene del hecho de no manejar correctamente las condiciones de entrada. ¿Tá? Y es otra cosa que es muy importante, que tiene que estar bien hecha en un programa bien escrito. ¿Sí? Así que bueno, con esta directiva, con estos 6 criterios como directiva, es con los que vamos a pensar cómo escribir un programa, ¿sí? Y vamos a hacer unas experiencias de programación. Ustedes van a hacer en la práctica experiencias de análisis y diseño con esta metodología sencilla que vimos nosotros, que para que se hagan una idea es una simplificación enorme respecto de las metodologías que se usan, ¿sí? Para análisis y diseño de sistemas. Las metodologías ágiles modernas tienen más pasos que estos que yo les di, pero bueno, no, en esencia hacen esto, ¿sí? Y después vamos a hacer alguna experiencia de programación también. Todo eso lo van a hacer en la práctica. Obviamente de ahí van a surgir las dudas, de ahí van a surgir las preguntas. Les recuerdo, chicos, que es importante que miren los videos del año pasado, ¿está bien? Y que se anoten las dudas y las preguntas, porque en el encuentro que hacemos a la tarde es importante que pregunten, que vengan y me digan, no entendí tal cosa, o necesito que me explique tal cosa. ¿Tá? Porque el resumen está bueno, pero es un resumen y nada más, ¿sí? O sea, no les va a valer de mucho más de lo que les vale la clase que ya está hecha. ¿Tá? En cambio, para la pregunta específica, la respuesta específica sí vale mucho más. Así que esa es la recomendación, chicos. Obviamente no falten a la práctica, hagan los prácticos, háganlos en tiempo, no se duerman, ¿sí? No dejen todo para lo último. Algunos prácticos recuerden que los tienen que entregar, ¿sí? Después le preguntan a Claudia cuáles son los que tienen que entregar, pero traten de hacerlos todos igual. Así de esa manera van a aprovechar mucho mejor el paso por la materia. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, por hoy la clase queda acá. Así que bueno, los dejo para que sigan con la práctica y la semana que viene, el miércoles, continuamos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda tarde y mantenemos en contacto para lo que necesiten. Chao, gracias. Hasta luego, chicos.